Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Qué alegría es para mí poder estar con ustedes una vez más, celebrando la Santa Eucaristía. Hoy es lunes 11 de abril, lunes santo. Y nos hemos venido preparando durante toda esta cuaresma para celebrar lo que se conoce como el culmen del año litúrgico, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el triduo pascual. Y estos son los últimos días de la cuaresma. La cuaresma se llama así porque son 40 días, que va desde el miércoles de ceniza y se extiende exactamente hasta el jueves santo en la mañana, porque el jueves santo en la tarde empezamos los católicos a meditar en el misterio pascual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre que estamos en alguna parroquia o en alguna comunidad, estos 3 días, lunes, martes y miércoles, se utilizan para compartir un retiro donde podamos nosotros descubrir a profundidad este misterio que celebramos, el misterio de nuestra redención. Y es interesante, mis hermanos, cómo nosotros vamos viendo que los judíos cada vez están más arraigados en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Persiguen a Jesús para matarlo. Y si ustedes leen conmigo el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 34 en adelante, ustedes van a descubrir, mis hermanos y mis hermanas, el discurso sobre la obra del Hijo de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Y el Señor, desde el versículo 19, ¿por qué ha dicho este discurso sobre lo que Él hace? Porque dice el versículo 17, San Juan 5, 17, dice nuestro Señor: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Y por esto los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo semejante a Dios. Vea qué bonito esto. Buscaban a Jesús para matarlo por las obras que hacía. ¿Y qué hacía el Señor? Si nosotros nos ponemos a ver a Jesús, ¿qué hacía? El Señor predicaba, el Señor sanaba, el Señor liberaba, el Señor extendía el reino de Dios a través de la predicación, de las misiones. El Señor no hacía ninguna cosa mala. Y eso para los judíos era algo inaceptable. Y entonces querían matar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vean, más o menos como la gota que rebosó el vaso o que rebosó la copa, la encontramos nosotros en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, donde encontramos la resurrección de su amigo Lázaro. Recordemos que en la Biblia el Señor resucitó a 3 personas. Resucitó a una niña, representando la niñez, a un joven representando la adolescencia y a un adulto representando la etapa adulta del hombre. Y en estas 3 resurrecciones vemos al hombre total. La niña era la hija de Jairo, San Marcos en el capítulo 5. El joven era el hijo de la viuda de Naín, Lucas en el capítulo 7. Y encontramos nosotros el adulto Lázaro, Juan capítulo 11. Y es importante ver, mis hermanos y mis hermanas, cómo nuestro Señor Jesucristo está predicando. Y entonces alguien le dice: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Y entonces el Señor dice que esa no es una enfermedad de muerte, sino es para darle ¿qué? La gloria a Dios. Y se queda el Señor Jesús 4 días más. 4 días más, ya después el Señor va a encontrarse, a visitar a Lázaro. Y entonces cuando el Señor llega, esta casa donde estaba Lázaro olía a muerto, a muerto. Su amigo estaba muerto. ¿Y qué pasa? Escúcheme muy bien. María se queda en la casa y Marta, su hermana, cuando supo que se acercaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sale corriendo y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a Marta que si ella cree en Él, todo el que crea en Él no va a morir, sino que vivirá para siempre, dice el Señor. Vea, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le dice el Señor: ¿tú crees esto? Y entonces Marta le dice al Señor que sí, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que debería de venir al mundo. Pero vea cómo está el corazón de Marta, compungido, está lleno de dolor porque su hermano está muerto. Y le dice: han pasado ya, Señor, 4 días desde que mi hermano murió. ¿Y qué significa esto? Al tercer día es cuando Dios obra. Al tercer día resucitó el Hijo de Dios. ¿Qué significa entonces el 4.º día? El 4.º día significa que para muchos, hasta para Dios mismo es imposible, significa ese 4.º día. ¿Qué es lo que anuncia el mundo contemporáneo? Este mundo contemporáneo no habla del tercer día de la resurrección, sino del 4.º día. Usted va a un médico y si el médico le encuentra una enfermedad, como una niña que me hablaron hoy, de que ya le dijeron: llévesela para la casa para que disfrute los últimos días, porque ya humanamente no se puede dar nada, se va a morir. Y usted va donde un padre, donde un sacerdote, y entonces el padre y el sacerdote, cuando no cree en esa dimensión de los dones carismáticos, de sanación y la liberación, le dice: no, es que es imposible que se sane, ya va a morir.
Y vea qué interesante esto. Y usted le dice tal vez a este hombre, no, es que yo sé que Dios me va a sanar. ¿Y qué le responden a veces a uno? Es que estos dones de sanación era para la iglesia primitiva, para cuando la iglesia se estaba fundando. Pero hoy en día ya no se necesita de eso. Hoy en día está la ciencia médica, está el psicólogo, está el psiquiatra, que son los que nos pueden decir a nosotros si vamos a ser sanos o no lo vamos a hacer. Hay sacerdotes que piensan así, de esa manera. O usted le dice, padre, es que a mí el Señor me habló y me dijo tal cosa, y lo ven así como raro, como diciéndole, este es un buen cliente para un psiquiatra, ¿cierto? Porque sencillamente ya como que está disvariando. O a veces le dice a la gente, dejen de hacer tanto ayuno, porque ya usted está viendo cosas que no deberían ver. Vaya, duerma bien, vaya, coma bien, vaya, descanse más, para que deje de estar escuchando tanta cosa. Y vea qué interesante, ese es el cuarto día. El cuarto día es cuando ni Dios mismo puede obrar. Han pasado 4 días, Señor, y mi hermano está muerto. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice de una u otra palabra o de otra manera a Marta que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que si ella cree, su hermano se va a levantar. Y Marta cree y dice, sí, Señor, Él resucitará en el último día. Pero el Señor y Salvador Jesucristo le estaba diciendo, aquí tu hermano va a resucitar. ¿Y qué hizo el Señor? Fue donde estaba enterrado Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro inmediatamente se levantó, venciendo el Señor la muerte. Y después lo entrega ahí a sus hermanas. El Señor se va y por este signo tan grande, por este milagro tan impresionante de resucitar el Señor Jesucristo a su amigo, a Lázaro, entonces los judíos se perpetuaron más en querer matar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por hacer el mal? No, por hacer el bien. ¿Y cuántos de nosotros nos queremos dedicar a hacer el bien? ¿Cuántos de nosotros nos queremos dedicar a llevar la predicación, a llevar la sanación, a llevar la liberación, a llevar la evangelización? Y nos hemos encontrado en esta misma situación, que por hacer el bien hasta nuestra propia vida corre peligro. ¿Cuántas gentecitas están amenazadas de muerte por predicar a un Jesús vivo y resucitado? Y cuando no nos amenazan de muerte, ¿cuántos han recibido, perdónenme que hable de esta manera, la amenaza hasta de mismos miembros de la iglesia? Cuando le dicen, si sigues orando de esa manera, ya no te vamos a dejar entrar a la iglesia ni a la misa, y te vamos a sacar de los grupos y te vamos a excluir. Y entonces dice uno, pero qué terrible es esto. Sin embargo, es el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por hacer el bien, vea todo lo que tuvo que pasar. Sin embargo, el Señor nos demuestra a nosotros algo sumamente importante, y es no tener ninguna clase de miedo. De hecho, la Biblia nos dice 365 veces, una para cada día del año, nos dice, no tengas miedo. En el amor no hay temor, y el amor pleno echa fuera el miedo. ¿Y qué hace el Señor y Salvador Jesucristo? Vuelve a la casa de sus amigos. Vea, si ustedes leen, después de la resurrección de Lázaro, dice, las autoridades judías deciden darle muerte a Jesús. Ya lo venían pensando allá en San Mateo, en San Juan capítulo 5, versículo 17. Ya lo venían pensando, pero después de la resurrección de Lázaro, entonces toman la decisión radical de matar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Queremos hacer la obra del Señor y entonces a veces hacemos cosas que a uno no les agradan, y en ese momento toman la decisión radical de acabar con X o Y ministerio. Entonces te dicen, no reces las 2000 Ave Marías, y tú vas y las rezas, y entonces lo único que hacen es ponerte un dedo o un pie encima para tratar de acabar con tu vida y con tu ministerio. Y uno dice, pero ¿qué problema hay en rezar 2000 Ave Marías? Si San Alfonso María Ligorio decía, el que reza se salva y el que no reza no se salva. Tenemos que rezar, y entre más se rece es mejor. Y uno ve, mis hermanos y mis hermanas, gentecita que lleva la evangelización humildemente,
piadosamente y sin embargo están pasando por este mismo ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como el Señor Jesucristo no tenía miedo, entonces vuelve donde sus amigos, Marta, María y Lázaro. Pero vea qué bonito esto, que el olor de aquella casa cambia totalmente. ¿A qué olía? Olía a muerto. ¿Cuántas veces en nuestras familias o en nuestros ministerios llega ese olor a muerto? ¿Cuántas veces nosotros que le servimos al Señor, que acogemos al Señor, porque estamos hablando de los amigos de Jesús, no estamos hablando de enemigos de Jesús, estamos hablando de aquellos que compartían con nuestro Señor, porque recordemos que el Señor en Jerusalén no tenía casa. Y cuando el Señor iba desde Nazaret, Jesús de Nazaret, iba desde Galilea hacia Judea, subía a Jerusalén, el Señor se quedaba en 3 partes o 4 partes, dirían algunos. Primero se quedaba en Betania, que queda muy cerca del Monte de los Olivos. Y allí vivía Marta, María y Lázaro. Allí se quedaba el Señor cuando subía a Jerusalén para compartir con sus amigos. El Señor se quedaba en el Monte de los Olivos, que era una montaña llena de olivos, o se quedaba abajo de esta montaña, que era el huerto de Getsemaní. O cuando no se quedaba en ese lugar, entonces se iba a un pueblo llamado Ain Carim, que queda en la región montañosa de Judea, donde vivía Zacarías, Isabel y Juan el Bautista. Allí se quedaba en la casa de sus familiares. Probablemente solamente estaba Juan el Bautista, porque probablemente en la edad de nuestro Señor Jesucristo ya Isabel y Zacarías habían partido a la casa del Padre, porque dicen algunos que Juan el Bautista quedó huérfano siendo él muy pequeño, porque ya sus padres eran mayores de edad, eran de la tercera edad. Pero vea qué bonito esto, en estos lugares se quedaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, aunque estos personajes eran amigos del Señor, estaban con el Señor, llega un momento en que su casa tiene olor a muerte, en que entra la escasez, la enfermedad, la aflicción y la misma muerte. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos vivido eso? Somos amigos de Jesús, somos cercanos de Jesús, estamos siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el Ave María en la boca, con el Cristo en el pecho. Vamos a cantar, vamos a predicar, vamos a misionar, pero a veces nuestra casa huele a muerto. Tal vez ese olor está en su economía. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, pero yo te sirvo, Señor, y estoy pasando por una escasez terrible? Mis hijos o mis hijas no consiguen trabajo, no consiguen empleo. Mi esposo o mi esposa tampoco consigue empleo. Yo no puedo ubicarme, no sé qué hacer, Señor. Tal vez su economía huele a muerto. O tal vez estamos golpeados en la salud. Le servimos al Señor, vamos con el Señor, pero llega un momento en que la enfermedad toca nuestra vida o nuestra familia. Tal vez toca un nieto, una nieta, un hijo o una hija. Y entonces, aunque volteamos nuestros ojos al cielo, sin embargo, hay una realidad terrible en nuestra vida a nivel de la salud o de la familia. O tal vez, mis hermanos, le servimos al Señor y el demonio nos está zarandeando. Acordemos el evangelio de ayer. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? El demonio te ha pedido para pasarte por la criba como el trigo, pero yo he orado por ti, le dice el Señor. A veces, hermanos y hermanas, el demonio nos está zarandeando. A veces le servimos al Señor y Salvador Jesucristo, pero llega ese momento, mis hermanos y mis hermanas, que nos pasa como el santo Job del Antiguo Testamento. Hombre de Dios, hombre bueno, un hombre que se dedicaba a las cosas del Señor, que tenía piedad, que tenía fe, y sin embargo el Señor permite que a veces seamos zarandeados, mis hermanos y mis hermanas, que seamos triturados por las fauces hambrientas de nuestros enemigos, de los leones, o seamos triturados por la criba, mis hermanos. Ahí en la criba como se tritura el trigo, y el Señor Jesucristo sencillamente lo permite. ¿Pero para qué lo permite el Señor? Igual que permitió la muerte de su amigo Lázaro. No para que quede muerto, sino para qué, para manifestar, para demostrar
la gloria de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. San Juan capítulo 11, versículo 4. Y eso es lo que el Señor quiere. Nosotros somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, nosotros somos servidores del Señor. Y entonces muchas veces el Señor permite algunas cosas en nuestra vida y no tenemos que preguntarle al Señor el por qué, porque terminamos juzgando a Dios, sino el para qué. ¿Para qué Dios permite, si yo soy una mujer de Dios, un hombre de Dios, una persona de iglesia, para qué el Señor está permitiendo que yo viva esto, que yo pase por estas situaciones? ¿Para qué? Y lo responde la misma Biblia, para darle la gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en nuestra vida. Romanos 8:28. Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y tal vez se lo repito, su familia tiene en este momento olor a muerte. Su economía tiene en este momento olor a muerte. Su vida tiene en este momento olor a muerte. Pero no se preocupe, que decía mi mamá, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dele una vueltica a la hoja de la Biblia. Dele una vueltica del capítulo 11 al capítulo 12. En la casa de la pobreza, en la casa de la misericordia, ya el olor cambia. Ya esa misma casa, porque es la misma, ya no huele a dolor, ya no huele a muerte, ya no huele a escasez, ya no huele a aflicción, ya no huele a demonio. ¿Sabe a qué huele esa casa? Huele a unción, a perfume, porque nuestro Señor Jesucristo, 6 días antes de la Pascua, va a la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro, el mismo Lázaro a quien Jesús había resucitado de entre los muertos, y allí le dieron una cena, allí le dieron de comer. Y mientras Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo, vea, nardo puro, muy caro, le ungió los pies a Jesús y se los secó con sus cabellos. Era tan caro este perfume que dice Judas el Iscariote que este perfume se hubiese vendido por 300 denarios. ¿Saben qué significaba 300 denarios en la época de Jesús? El sueldo de una persona al año. Al año. ¿Cuánto ganan ustedes al año? Les voy a hacer la pregunta que le hace el pastor evangélico para cobrar el diezmo, ¿no? ¿Cuánto ganas al año, hijo mío? ¿Cuánto ganan ustedes al año? Yo no lo sé, pero eso es lo que costaba ese perfume. Dice el mismo evangelista que era puro y muy caro. Valía un sueldo al año de una persona. Qué perfume tan carísimo, ¿cierto? Matarse usted todo un año trabajando para comprarse este perfume. Sin embargo, María lo tenía ahí guardadito, como guarda uno algo que le cuesta mucho dinero. ¿Y lo tenía para qué? Dice el mismo Señor, para el día de mi sepultura, para la unción. Y lo adelanta. ¿Pero lo adelanta para qué? Para que el olor de esa casa cambie. Porque dice, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cómo dice? Y la casa se llenó del olor más fuerte. Y la casa se llenó del olor del perfume. Nosotros debemos pedirle eso al Señor. Que oramos a Cristo, dice San Pablo, el olor a Cristo. Pero ustedes han dado con gente del mundo, yo sé que sí. ¿Y a qué huele un drogadicto? ¿A qué huele? A feo, a droga, a un alcohólico, borracho. ¿A qué huele? A alcohol a toda hora. Una cosa pero impresionante. A toda hora está ahí tomando. Y yo a veces digo, pobres mujeres que sean esposas de un borracho. Porque si no se lo aguanta uno a veces cerquita, imagínese una pobre mujer durmiendo en la misma cama con un hombre, oliendo a alcohol, oliendo a feo. Qué cosa tan maluca esa. Pero vea que el Señor quiere es que nuestro olor cambie. Y eso es lo que el Señor quiere. Si usted está oliendo a mal, si está oliendo a pecado, Dios quiere que usted huela a Cristo. Que su olor cambie. ¿Y qué significa que cambie el olor? Que cambie su realidad. Que cambie su vida.
que cambie, que se transforme usted a la altura del hombre perfecto, a Jesús de Nazaret. Y dice que esta casa cambió el olor. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar y estamos buscando en esta Semana Santa. Cambiar nuestro olor, cambiar nuestra realidad, cambiar aquello que verdaderamente no le da la gloria a Dios por vivir dándole la gloria al Señor. Y eso es lo que predica la Iglesia Católica en este tiempo de Cuaresma y le llama la conversión. Y la palabra conversión, como se los he explicado en algunos otros ambientes y ocasiones, viene de una palabra griega que es metanoia. Y metanoia se puede traducir de muchas maneras: cambio, transformación, conversión. La palabra metanoia se puede decir salir de para entrar en, salir de la esclavitud para entrar en la libertad, salir del pecado para entrar en la gracia, salir de la lejanía de Dios para estar en la cercanía de Dios, salir de la oscuridad para estar en la luz, salir de la enfermedad para estar en la salud, salir del demonio para estar en la libertad, salir de para entrar en. Esto es lo que significa la conversión: salir del olor de la carne, del mundo y del diablo para oler verdaderamente a Cristo, a Cristo. Y a veces es literal, como se los estoy diciendo, pero ese olor tiene que estar en nuestro interior, en nuestra alma, oler a gracia de Dios. ¿Y saben cuándo cambia ese olor? Cuando nosotros vivimos los sacramentos. Los hermanos que acostumbran a frecuentar los sacramentos de la reconciliación, un ejemplo, y de la Eucaristía. Cuando nosotros estamos en pecado, olemos a todo menos a bueno. Vea lo que le pasó al hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, la parábola del Padre misericordioso o la parábola del hijo pródigo. ¿A qué olía el hijo pródigo cuando estaba en la casa del Padre? Ay, a exquisito, a perfume, a hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Decidió alejarse de la casa del Padre. Y se alejó de la casa del Padre. Y después, ¿a qué olía el hijo pródigo? ¿A qué? A marrano, a chancho, a puerco. A eso olía. Tanto que quería alimentarse con la comida, las algarrobas que le daban a los cerdos. Y tomó la decisión de volver ¿a dónde? A la casa del Padre. Y vea que el Padre nos ama tanto, que venía ese hijo pródigo lejos y el Padre, quién sabe cuántos años tendría el Señor, sabemos que es Dios, ¿no? Pero hablemos de un señor adulto y sale corriendo y no le importa que este hijo pródigo hubiese olido a lo que olía, a pecado, a mundo, a carne, a diablo, a chancho, a marrano, a cerdo. ¿Y qué hizo? Fue y lo abrazó, se le colgó del cuello y lo llenó de besos. ¡Ay, qué hermoso esto! Porque vea que Dios no le importa nosotros qué pecados tengamos, hermanos. Dios nos quiere limpiar. Dios no importa lo que hayas hecho, ni cuántas veces lo hayas hecho. Lo que Dios quiere es que tú tengas un encuentro íntimo, personal con Él, para darte vida y vida nueva. Porque el Señor no vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los justos, sino por los pecadores. Sin embargo, aunque Dios no vino por santos, sí santifica a los que llama. Aunque Dios no vino por justos, sí justifica a los que llama. Aunque Dios no vino por sanos, sí sana a los que llama. Aunque Dios no vino por libres, sí libera a los que llama. Y eso fue lo que hizo con el hijo pródigo. ¿Qué fue lo primero que hizo el padre con el hijo pródigo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Le quitó esa ropa maloliente que traía. Quítele ese vestido y póngale un vestido blanco, un vestido nuevo. ¿Qué significa esto, mis hermanos y mis hermanas? Que Dios nos limpia, Dios nos cambia el olor. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Después le puso el anillo, las sandalias y le mató el cordero gordo, el cordero cebado, que significa alimentarnos de la Eucaristía. En un exorcismo, estábamos orando en Colombia, en una comunidad que teníamos llamada los Misioneros Marianos, que ya por discernimiento de la iglesia pues llegó a su fin, se acabó. Pero estábamos orando y allá era una comunidad viva. Esa comunidad le cabían como 3,000 personas sentadas escuchando la palabra del Señor y se llenaba casi todos los días, se llenaba esa casa de oración, una cosa impresionante. Y allí el padre fundador escogió en el 4º piso de un edificio que teníamos un salón y lo adecuó para hacer exorcismos. ¿Y cómo lo adecuó? Pues le puso todo
los aislantes en las paredes y todo lo religioso y todo para realizar los exorcismos. Y allí había una monjita que era muy de Dios. Esta monjita siempre estaba en el Santísimo, ayunaba, comulgaba, una cosa impresionante. Y una vez esta monjita llegó allá a un exorcismo, no era en nuestra comunidad, aunque las de la comunidad también eran así santas y hermosas, pero estoy hablando de un testimonio. Y saben, cuando esta monjita entró a estar en ese exorcismo, yo era seminarista y estaba ayudando ahí a tener las personas para que no se golpearan. ¿Sabe qué le dijo el demonio a esa mujer? Le dijo: no me gusta tu olor, le dice. No me gusta tu olor. Y entonces la monjita humildemente le preguntó: ¿y por qué? Y le respondió: porque hueles a Cristo. Hueles a Cristo. Y esto es importante, mis hermanos. Hueles a Cristo. Nosotros tenemos que oler a Cristo porque es que fuimos ungidos para eso, para oler a Cristo. Cuando nosotros nos bautizaron, nos pusieron el santo crisma. ¿Y el santo crisma es para qué? Para oler a Cristo. Ser cristiano. ¿Olemos a Cristo? Ay, Padre, no. Tal vez huelo a pecado, o tal vez a enfermedad, o tal vez no sé a qué. Entonces tenemos que pedirle al Señor que cambie el olor de nuestra vida, de nuestra casa. Tenemos que empezar a oler a Cristo. ¿Y cómo huelo yo a Cristo? Pues acercándome a Él, estando con Él. Estos días vamos a estar aquí, hoy, mañana y pasado mañana, atendiendo personas desde la mañana hasta la tarde y después la Santa Eucaristía. Hoy, desde que llegamos en la mañana hasta ya altas horas de la tarde antes de la misa, estuvimos atendiendo, orando por las personas ahí en el Santísimo, porque queremos oler a Cristo. Y vea que el olor de aquella casa cambió, y la casa se llenó del olor del perfume. Y en este caso entran dos tipos de personas. Vea que dos tipos de personas hacen entrada en este momento de la predicación. La primera son los discípulos del Señor que no huelen a Cristo, y la segunda son los enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos del Señor están representados en la hipocresía de este hombre llamado Judas. Cuando Judas dice, versículo 4, Juan 12:4, dice Judas el Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. ¿Qué significa esto? Que cuando usted, como discípulo del Señor, se enamora del dinero y no de la obra del Señor, usted se convierte en un Judas Iscariote. ¿Y saben cuáles son los Judas Iscariotes? Los que se inventan pobres. Vea que Judas estaba inventando pobres. Judas no tenía ninguna obra. No estaba pensando en los pobres porque tenía la bolsa, era el administrador de la compañía de Jesús y se robaba lo que ponían en la bolsa y estaba pensando en los pobres. Y dice el Evangelio, no era que le importaran los pobres, sino que era un ladrón y lo que echaban en la bolsa se lo robaba. Cuando usted no se enamora de Jesús, sino que se enamora del dinero, usted va a empezar a inventarse cosas y sobre todo a inventarse pobres. Pobres que no existen, sino en la mente de él. Y no es que le preocupen los pobres, es que era un ladrón y un bandido. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo frente a esto? Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pobres siempre vamos a tener y hay que hacer el bien en los pobres. Hay que hacer el bien en el más necesitado. Pero vea qué bonito esto, que el Señor quiere que nosotros aprendamos a estar con Él para que cambiemos nuestro olor y después vamos a hacer el bien en el que más lo necesita, en el pobre. Entonces, aquí hacen entrada dos personas. Primero, los discípulos que no están enamorados del Señor, que no quieren oler a Cristo, sino que están enamorados de otras cosas. Del mundo, de la carne, del diablo, están enamorados de otras situaciones, menos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas van a tender siempre a traicionar al Señor.
¿Cómo traicionan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pues Judas lo vendió para matarlo y algunos nos venderán también a nosotros. Lastimosamente es una realidad. Vamos a ser vendidos también por aquellos discípulos del Señor que no se han enamorado plenamente del Señor. Y al final lo que nosotros hagamos les va a parecer mal y al final vamos a ser traicionados, pero hace parte del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque no es fácil. Y las otras personas que entran son los enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado Jesús de entre los muertos. Entonces los sumos sacerdotes decidieron darle muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Los segundos son los enemigos del Señor, aquellos que odian a Jesús y que no solamente quieren matar a Jesús, sino que quieren matar a los discípulos del Señor. Y con esto nosotros nos tenemos que enfrentar todos los días. Vea que vemos dos tipos de enemigos. Un enemigo dentro de la iglesia, dentro de la compañía del Señor, y los enemigos fuera de la iglesia, fuera de la compañía del Señor. Y de estos enemigos nosotros nos vamos a enfrentar. Y le tenemos que pedir al Señor que nos saque a nosotros bien librados nuestro Señor. Que volvamos a Cristo y después de que nosotros tengamos el olor a Cristo, no nos puede importar absolutamente nada más, sino guardar ese olor a través del corazón de nuestra Madre, la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque el seguimiento de Jesús nunca ha sido fácil.